Fiesta de Pentecostés, tema 16. Esta es la tercera fiesta en el orden bíblico, y la segunda anual. Tiene una característica que la distingue de las otras. Es una fiesta que no tiene fecha establecida, sino día y se ordena contar para obtenerla. Los hebreos la llaman Shavuot, que en este idioma significa semanas. El Señor Jehová ordenó contar 7 semanas para obtener la fecha, y nos indica de la siguiente manera en el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 15 y 16 dice, y contaréis desde el día que sigue al día sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de sábado, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Fin de cita. Al decir que el día 49 es un sábado, se estaría haciendo mención del sábado semanal que cae dentro de la Pascua, porque como la fiesta es solo por 7 días, el primero ni el séptimo sábado de fiesta pueden ser el 49. Entonces el conteo sería, desde el siguiente día del sábado semanal que cae dentro de la Pascua, esto sería desde el día domingo, que justamente en ese primer día de la semana, se ofrecía la gavilla mecida. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 11 dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día sábado la mecerá. Fin de cita. Desde ahí se cuentan las 7 semanas. 7 por 7 son 49, y el 50 sería Pentecostés. A esta fiesta de las semanas, se la menciona también como la fiesta de las primicias. Libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 22 dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Fin de cita. El Todopoderoso Dios ilustra parabólicamente su plan, ordenando celebrarla en el tiempo de la primera cosecha del año, que en esa época se hacía en Israel, sombreando de esa manera la primera cosecha de almas que se llevará a cabo en su plan. Esto es las primicias de sus criaturas. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fin de cita. Esta es también una fiesta ordenada como estatuto perpetuo y mientras existan generaciones. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 21 dice, y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Fin de cita, es de las que hizo mención el rey Salomón. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 2, versículos del 1 al 4 dice, determinó, pues, Salomón edificar casa al nombre de Jehová, y casa para su reino. Y designó Salomón 70.000 hombres que llevasen cargas, y 80.000 hombres que cortasen en los montes, y 3.600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días sábados, nuevas lunas, y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Fin de cita. Al ser la orden de guardarla mientras existan generaciones, no se necesita ordenarla en el Nuevo Testamento, no obstante, se registra que los fieles la guardaban. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Fin de cita. Pablo se había propuesto llegar a Jerusalén para guardar la fiesta. Libro de los Hechos, capítulo 18, versículos del 18 al 21 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Efeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Fin de cita. Esta fiesta era la de Pentecostés. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 16 dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Fin de cita, y Pablo no era de los apóstoles que estuvieron con Jesús. Este apóstol se convirtió después que el Señor había regresado al cielo, y aquí lo hemos dispuesto a guardar la fiesta de Pentecostés. Además, pocos sabían de leyes bíblicas como Pablo, y cuáles habían terminado después del nuevo pacto y cuáles seguían en vigencia. Como esta también es una fiesta anual, otro año Pablo les dice a los corintios que irá a verlos luego, pero estará en Efeso hasta Pentecostés. Primer libro de los Corintios, capítulo 16, versículos del 5 al 8 dice,
así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Fin de cita. La Biblia dice que, para obtener justicia, es necesario guardar no solo los mandamientos y fe en Jesús, sino también los estatutos de Dios, que son las fiestas anuales, y también dice su palabra que, los caminos de Dios son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Libro de Oseas, capítulo 14, versículo 9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Fin de cita. En el Nuevo Testamento se registra un matrimonio que ambos eran justos, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos de Dios. Libro de Lucas, capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fin de cita, y no debemos desviarnos de sus estatutos, para no ser hollados por el Señor. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 118 dice, abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley. Fin de cita. Volviendo a la manera de obtener la fecha de la fiesta, hay quienes cuentan desde el siguiente día del 1 de Pascua, pero como esa fecha está establecida en un 14 de abril, y agregándole 7 semanas nos daría el 4 de junio. Si creemos que el primer día de fiesta es el 15, más las 7 semanas, la fecha estaría también establecida el 5 de junio y no tendríamos para qué contar, sino agregar 7 semanas, pero aquí se nos manda contar. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el conteo era desde el día que se ofrecía la gavilla mecida. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 15 dice, y contaréis desde el día que sigue al día sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Fin de cita, y la gavilla sombra de Jesús, se ofrecía el primer día de la semana. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 11 dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos, el día siguiente del día sábado la mecerá. Fin de cita. Entonces, lo que está establecido es que el conteo debe hacerse desde el día primero de la semana que caiga dentro de la fiesta de Pascua, esto es desde el siguiente día del sábado semanal. Siempre Pentecostés tiene que caer en el día primero de la semana que es el domingo. Pero atención que Dios no está considerando al domingo como día santo, sino que como en ese primer día de trabajo se ofrecía la gavilla mecida, así también en ese primer día se tenía que presentar Jesús arriba donde su Padre, como primicias de los que durmieron. Primer libro de los Corintios, capítulo 15, versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Fin de cita. La presentación de la gavilla mecida. Según la presentación que el sacerdote hacía de la gavilla, meciéndola delante de Jehová en el primer día de la semana, como la gavilla era sombra de Jesús, él tenía que subir donde está su Padre, presentarse como primicia y volver. Recuerden que el sacerdote mecía la gavilla sobre el altar, esto es levantarla y bajarla como fue ordenado hacerlo en el primer día de la semana, y así se cumplió. Si analizamos los encuentros que el Señor tuvo con las mujeres que lo buscaban, veremos que, en el primero, Jesús le dijo a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Libro de Juan, capítulo 20, versículos 16 y 17. Fin de cita. Sabemos que los seres espirituales tienen poder para transportarse a velocidades increíbles, de manera que Jesús en muy poco tiempo, fue al Padre y volvió, y en el segundo encuentro con las mujeres, el mismo primer día de la semana, permitió que lo tocaran y abrazaran sus pies. Libro de Mateo, capítulo 28, versículos 8 y 9 dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. Fin de cita. Significado de la prohibición de tocar. Cabe preguntarse, ¿por qué el Señor no permitió que María lo tocara? Recuerden que en la ordenanza de la gavilla, nadie debía comer pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta el día que se ofrecía la gavilla. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 14 dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Fin de cita.
De manera que como de la cosecha se tenía que presentar primero lo que le pertenecía a Dios, también el Señor se tenía que presentar como primicia al Padre, antes de entrar en contacto físico con los humanos. Jesús permitió al menos que las mujeres vieran que siendo aún de noche, Él ya no estaba en el sepulcro. Esto es muy importante, porque como está escrito que Él resucitó por la mañana del sábado, sabiendo nosotros que la mañana es parte de pleno día, su resurrección tuvo que ser a las 16 del sábado, hora en que había expirado el día miércoles, el cumplimiento del tercer día. Como dije, la fiesta de Pentecostés no tiene fecha, sino día en que se debe celebrar, y eso coincide. El Señor les dijo muchas veces que resucitaría en el tercer día, libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Capítulo 17, versículo 23, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y capítulo 20, versículo 19 dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Fin de citas. Se los dice nuevamente, libro de Marcos, capítulo 8, versículo 31 y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Y capítulo 10, versículo 34 dice, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Fin de cita. Como si esto fuera poco se los confirma 2 veces más, libro de Lucas, capítulo 24, versículo 7 dice, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y en el versículo 46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día. Fin de citas y en la única señal que les dio de que él era el Mesías prometido libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fin de cita. También se debe tener presente que el sábado que estaba por llegar cuando tenían que sepultar al Señor no era el sábado semanal, sino el segundo día de la fiesta de Pascua, y como ese era el día que se festejaba por la libertad, era un sábado también de importancia. La resurrección y su cumplimiento, con todas las veces que el Señor les había dicho que resucitaría al tercer día, ellos confiaron firmemente en eso, y no dudaron en esperar hasta el tercer día para ir al sepulcro, porque además sabían que los judíos le habían pedido una guardia de seguridad que custodiaba el sepulcro. Jesús durmió un miércoles aproximadamente a las 16 horas romana. El sábado a esa hora, según su única señal, él tenía que resucitar. Las mujeres no dudaron en esperar el día y hora que él tenía que resucitar, pero como esta señal se cumplía en pleno sábado semanal y la distancia tal vez no era la permitida caminar en sábado, esperaron hasta la mañana del primer día de la semana, y todavía de noche llegaron al lugar, pero él ya había resucitado. Libro de Juan, capítulo 20, versículo 1 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Fin de cita. Significado de los 2 panes con levadura. Entonces el Señor resucitó el sábado a la hora que durmió, y esperó que llegara el primer día para presentarse donde el Padre en el primer día de la semana que era cuando se presentaba la gavilla mecida. Ahora analicemos qué representaban los 2 panes con levadura, que también se ofrecían como primicias para Jehová. Porque también estos eran mecidos sobre el altar, esto es alzados y bajados sobre el altar. Libro de Levítico, capítulo 23, versículos del 17 al 21 dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros, serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Fin de cita. El pluralismo de estos panes ya no son la sombra de Jesús, eso lo indicaba la gavilla. Los 2 panes estarían simbolizando el alzamiento de las primicias al tercer cielo. Recuerden que los 144.000 seguirán al Cordero por doquier luego de su transformación, y descenderán para regir a las naciones bajo la dirección de Cristo, durante los 1100 años de reinado.
Porque claro está que los llamados, en esta primera era somos las primicias de sus criaturas. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 1 al 5 dice, Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Fin de cita, y regiremos a las naciones bajo la dirección del Rey Jesús. Primer libro de los Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2 dice, ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Y libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 26 y 27 dice, Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre. Fin de cita.